La exposición Goya en Madrid recoge parte de las investigaciones y del proyecto que está desarrollando el área de pintura del siglo XVIII y de Goya sobre el artista. Los cartones no solo son importantes por su enorme belleza y su interés iconográfico nuevo, ¿no?, sino que son también importantes porque revelan la técnica y el desarrollo y la evolución técnica de Goya durante 20 años. El proyecto de estudio, limpieza y estudio técnico también de todo el conjunto de los cartones de tapices de Goya en el Prado, que son 52 obras, es un proyecto a medio plazo. Hemos comenzado el estudio técnico por los cartones primeros que hizo Goya, que son los cartones de la caza, porque sabíamos también que había algún problema. Y además eran los cartones por los cuales Goya llegó a Madrid. Entonces allí empieza la exposición. Se puede comparar a Goya con los otros artistas que trabajaron junto con él en los cartones de tapices que estaban destinados no al Palacio Real, sino a los sitios reales, y por eso tienen más libertad y un aspecto más divertido, no las alegorías mitológicas y alegóricas del poder que decoraban el Palacio Real, ¿no? La caza está, por tanto, dividida en un antecedente de los reyes, las propias cacerías de Goya y de sus compañeros, donde se puede observar la calidad de Goya junto a los convencionalismos de los demás, ¿no? Y un tema muy interesante, que es el del descanso en la caza, que era también muy importante. Hemos puesto libros de cacerías o de cómo se debe de cazar desde el siglo XVI de la Biblioteca Nacional, que ilustran lo que era la caza y cómo se hacía, ¿no? Otro de los temas que no hemos podido, digamos, que separar e introducir en otras escenas es el de las 4 estaciones, en donde Goya utiliza una iconografía bastante novedosa, como es, en lugar de utilizar temas mitológicos como hasta entonces, o alegorías clásicas también, como vemos por ejemplo en Maella, en estas salas, pues él se concentra en temas también contemporáneos para expresar la primavera, el otoño, el invierno y el verano. Ese tema cierra la exposición en realidad, y entre esos 2 temas fijos, ¿no?, la cacería y las 4 estaciones, hemos incluido temas que fueron importantes para la Ilustración. Temas interesantes son los que hemos llamado de los divertimentos, ¿no? O sea, cómo se divierte el pueblo, y el pueblo es un pueblo unido en estas composiciones, como quiere el rey, Carlos III y después Carlos IV. Esos divertimentos populares se basan también en escenas anteriores que se pueden ver en la exposición. Por ejemplo, bebedores y fumadores, que están presentes en algunas de las escenas de los cartones, aparecen en obras de Teniers, que habían sido los motivos y los modelos para los cartones de tapices de épocas anteriores, desde el siglo XVII hasta la primera mitad del XVIII. El tema de los toros, en el caso de Goya, la novillada, que es uno de esos cartones de tapices, pues tiene un antecedente muy claro en Hércules matando al toro de Creta, ¿no? Está casi hecho de la misma forma, en la misma situación. En toda la exposición vamos a ver que los modelos de Goya son muy variados, van desde el mundo clásico, desde la estatuaria clásica, que estaba en las colecciones reales o que él conocía por su estancia en Italia, y también en modelos de obras que estaban en la colección real. Otro de los temas son los juegos. Tenemos el espléndido cartón de Goya del juego de pelota a pala. Está confrontado con un mundo aristocrático jugando a determinados juegos, pelota, el volante, los bolos. Allí vemos sobre todo un refinamiento aristocrático, y Goya pues hace algo muy distinto. O sea, su juego de pelota es misterioso, es enigmático, y hay debajo una cierta violencia, ¿no? Y es el pueblo, más bien el pueblo llano, el que está jugando. Otra de las cuestiones de ese ámbito de los divertimentos populares son los juegos de naipes. En el siglo XVIII tenían también 2 vertientes. Esos juegos de naipes, que tenían un aspecto regio por un lado, ¿no?, que presentaban el juego como una alegoría del poder político,
La otra faceta es la que representa Goya y que tiene también una tradición histórica, que es el engaño, es decir, los juegos de naipes en determinados ambientes llevan al engaño, pero no solo eso, sino que llevan también a la violencia, incluso a las riñas violentas y a la muerte. El resto de las series que se ven en la exposición son las clases sociales, que forman parte también de los divertimentos y donde se ve una nueva sociedad que no sabemos hasta qué punto reflejaban la realidad o el ideal promovido por los Borbones. El matrimonio en el siglo XVIII es un tema candente y fundamental sobre el cual se legisla. Delimita exactamente y prescribe cómo deben ser los matrimonios y hasta qué punto los jóvenes por debajo de los 25 años son libres de casarse, y no lo son, tienen que tener el permiso paterno. Esta forma de casarse produce una violencia en algunos extremos, porque los padres casan a sus hijas sobre todo, pero también a los hijos, con determinadas personas para conseguir dinero, ¿no? Y es ahí donde está el peligro, porque empiezan a mezclarse excesivamente las clases sociales. Entonces ese tema se trata también en la exposición, y después hay otros más ligeros, como son la música y los instrumentos musicales, el baile. Hay una sala dulce, interesante, pero también fuerte, que es la de los niños, ¿no? Donde vemos la tradición de donde surgen estos temas infantiles que va a utilizar Goya, pero también vemos a los niños pobres, a los niños tristes, a los niños peleándose entre ellos, a los niños trabajando desde muy pequeñitos, ¿no? Hay una sala que es un divertimento, digamos, para todos, que es la de los sueños, ¿no? Y en Goya sabemos que es un pintor que utiliza los sueños en una forma muy española desde el siglo XVII como parte de la expresión de una realidad profunda, ¿no? En los caprichos, por supuesto, pero hay precedentes en los cartones que anuncian su pensamiento expresado después en los caprichos. Y la exposición concluye ya con una sala interesante, que es la conquista del cielo. A través de la cometa de Goya o de la subida de un globo aerostático de Carnicero, vemos un mundo que está ya a punto de conquistar un nuevo medio, ¿no? Como es el aire. Pero siempre vamos a ver cómo Goya introduce una historia moral, algo que nos puede servir a nosotros para entender o bien su tiempo o bien de una forma universal intereses de los seres humanos. Y así concluye esta presentación de los cartones de tapices.